¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando otra edición de Identidad Privada, el mensaje televisivo de SADOC. Juli, ¿cómo te va? Muy bien, Vicky, buenas tardes a todos. Hoy con un programa especial, exclusivo, dedicado a la responsabilidad civil, Vicky, a la gran responsabilidad que implica sacar a los chicos justamente del establecimiento escolar. Bueno, una cuestión que durante mucho tiempo ha preocupado y lo sigue haciendo a los docentes, a los responsables de los establecimientos educativos, que por allí, si bien conocen cómo son las normativas vigentes, por allí tienen algunos temores y la idea hoy es sacar precisamente esos temores. Claro que sí, vamos a dedicarle la totalidad de nuestro programa a este tema y para eso vamos a comenzar con dos personas. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, Jacobo Ali Hernández, que es el asesor letrado de SADOC, y también nos acompaña Gonzalo Ferreira, que es el vicedirector de la Escuela Niños Deportistas. Así que vamos a enfocar el tema ahora desde estas dos perspectivas. Vamos a comenzar entonces con Jacobo, que es un habitué a nuestro programa, habida cuenta de que es el representante de la parte legal del sindicato de SADOC. Jacobo, ¿qué es ser responsable civil de un hecho jurídico? Ser responsable civil importa la adjudicación de determinados efectos o consecuencias de un hecho o de un acto que tiene relevancia jurídica. Eso podría ser más o menos el concepto técnico. En definitiva, cuando hablamos de responsabilidad, uno se puede referir a distintos tipos de responsabilidad. Puede haber una responsabilidad moral, una responsabilidad ética, estamos dentro del ámbito, ¿no es cierto?, de los valores exclusivamente, una responsabilidad penal, cuando se le adjudica determinado hecho o acto, una consecuencia que sería la pena, reflejada a través de la condena, una responsabilidad administrativa, por un hecho administrativo, o sea, siempre estamos adjudicando determinados efectos de un acto o un hecho a determinada persona o grupo de personas. En el caso de la responsabilidad civil, estamos hablando de la adjudicación de determinados efectos legales como consecuencia o resultado de un hecho o de un acto jurídico. Muchas veces cuando hablamos de responsabilidad civil siempre nos referimos a ver quién se hace responsable de los daños, básicamente. Claro. Es una cuestión obligatoria que te hace reclamable en caso de que no cumplas. La reclamación en caso de que uno cumpla o no, digamos, es algo accesorio. El tema es determinar si es responsable o no. Si se determina una persona como responsable de determinado hecho, digamos de las consecuencias de determinado hecho o determinado acto, verá si se cumple voluntariamente o no. O si de un estudio primario, de una cuestión, de un asunto, de una circunstancia, uno le adjudica la responsabilidad de determinada persona, esa persona no la asume, se reclama. Claro. Pero lo esencial es determinar si hay responsabilidad o no, primero en abstracto y después en los hechos de una persona respecto a determinadas consecuencias de un acto o de un hecho jurídico. Bien. Gonzalo, en tu caso como vicedirector, pero también como profesor, que estás a cargo del aula, ¿cómo se procede para hacer una salida, por ejemplo, como hacen ustedes un campamento o una salida a la vida naturaleza? ¿Qué se debe hacer? Primero que nada, se arma una planificación con un esqueleto en donde se ven las particularidades de la salida. Supongamos que es una salida de un acantonamiento acá a las sierras. Tenemos que buscar una resolución que se entrega en DIPE, donde salen todos los datos de la escuela, todos los datos del representante legal, directora, vicedirectores, papeles del colectivo que presentar, seguro, todo tiene que estar al día, todo tiene que estar pago. Principalmente se le hace mucho hincapié al tema de los transportes. ¿Por qué? Porque tiene que tener autorización para estar fuera del eje, salir fuera del eje municipal, claro, cinturones de seguridad, los choferes al día con su carnet de conducir. Y principalmente la escuela corre con la responsabilidad justamente del cuidado de esas personas que salen, tanto los alumnos como los docentes o las personas que acompañan. Pero hay todo un marco, digamos, legal y teórico que avalan y que uno se apoya en eso para realizar ese tipo de salidas. Cumpliendo con eso, las salidas no tienen ningún tipo de objeción, digamos, siempre y cuando se cumpla con cada uno de esos pasos. Inclusive hay una hoja de ruta que debe ser respetada, tanto a la ida como a la vuelta, y es explicitada calle, por donde se gira, por donde se prosigue hasta arribar, horario de salida del lugar, horario de llegada a la escuela, y también a su vez un croquis del lugar a donde se va a estar. Todos esos elementos dan la seguridad y son el marco que uno tiene respaldo
para presentarle y que sea aprobado o no. Ante cada salida hay que hacer esto. Ante cada salida. Si es dentro del ejido municipal, que en general se hacen salidas, supongamos al casco céntrico, el casco histórico, claro, es un poco menos complejo. Complejo en algún sentido, es decir, no hace falta presentar un croquis, pero sí está la hoja de ruta del transporte, todo lo que atañe al transporte, los seguros, y siempre dentro del horario escolar. Al menos nosotros cuando hacemos la salida lo hacemos de lunes a viernes, justamente para que el seguro, digamos, también cubra eso. Claro. Un dato interesante para todo esto es que cuando se hagan las salidas, siempre en el lugar preguntar si tienen servicio de emergencia. Hay lugares que uno puede ir y que no tengan contratado el servicio de emergencia, se pregunta cuál es el que está en el sector, se llama por teléfono, se avisa que se va a estar determinada cantidad de días, pasan un presupuesto, se arregla con esas personas para ese presupuesto y uno tiene la cobertura. Pero lo más importante y puntual, que fue que lo hablé últimamente con un inspector, al menos de mi zona, que recomendó que cuando se hagan salidas llevar el médico. En lo posible, bueno, tratar de hacer el esfuerzo de llevar al médico, que deja mucho más tranquilo todo, obviamente. En estos casos, Jacobo, ¿cuál es la responsabilidad que recae sobre los propietarios o los responsables del establecimiento educativo? Bueno, en principio, por las normas generales de responsabilidad, cada uno tiene que responder, ¿no es cierto?, por el hecho propio. Y acá muchas veces, cuando estos grupos, estos contingentes de estudiantes se encuentran en esta excursión de tipo educativa, hay que aclarar, son excursiones de tipo educativa, responden a un proyecto educativo que es del propio colegio. No estamos hablando de viajes de estudios, claro, por ahí charlábamos antes de entrar, ¿no es cierto?, claro, al set, de viajes de divertimento, de entretenimiento, sino que se trata de viajes que responden a un proyecto educativo. En muchos de estos casos, lo que acompañan a los chicos son los docentes y algunos padres. La resolución establece la cantidad de docentes, establece un montón de requisitos que por ahí acá el profesor, que está un poco más ducho, ¿no es cierto?, en el tema administrativo, ha detallado, ha entrado en cosas muy finas. Esto es porque ellos están más en contacto con los requisitos que le exigen la resolución y el control que hace DIPE, que vendría a ser el ente, ¿no es cierto?, de contralor en estos casos. Por regla general siempre tienen que responder a aquellos que generan el daño. Pero acá en el aspecto, desde el punto de vista de los docentes, gracias a una modificación que fue aprobada en el Congreso Nacional antes de la actual modificación del Código Civil, se logró que la responsabilidad civil por los daños que pudieran sufrir los alumnos, estando bajo el control de la autoridad educativa, es decir, de la institución, tiene que responder el propietario del establecimiento. Es decir, que ha habido en este caso una excepción, se ha corrido la responsabilidad por los daños o por cualquier consecuencia que haya generado un perjuicio, ¿no es cierto?, a los chicos en la excursión, directamente a los propietarios del establecimiento, sacándolos, ¿no es cierto?, a los docentes de esa responsabilidad objetiva civil. Sin perjuicio que hay otro tipo de responsabilidad, como aclaramos hace rato. Así que en estos casos van a tener que responder objetivamente, civilmente, responde siempre el propietario del establecimiento. Bien. Profesor, y como hablábamos de las salidas que se hacen en la escuela, imagino que muchos padres ya están acostumbrados, tienen sus hijos en cuarto, quinto año, están acostumbrados a las salidas, pero ¿cuáles son las principales inquietudes de los padres que se encuentran con las primeras salidas? Y algunos en general presentan ciertos temores ante principalmente la noche. Claro. ¿Qué va a pasar la noche? ¿Dónde duermen? ¿Cómo duermen? Y son todos, obviamente, cuando se hace una salida, yo voy a poner el ejemplo, una sala de 5 años en nuestra escuela, salen de un acantonamiento y duermen en habitaciones con colchones o cuchetas. Los chicos llevan sus bolsas de dormir, pero el lugar ya provee de sábana y una colcha, lo mismo que almohadas, y los docentes se ubican uno cada 7. Los docentes están en el lugar donde van a dormir los chicos, no es que se van a ir a dormir a otro lado. Claro. Y todo ese tipo de cosas se les aclara mucho a los papás. Siempre hay temores por el tema de que en Córdoba los ríos o arroyos pueden llegar a crecer súbitamente con muy poca agua, y los lugares que al menos elegimos nosotros están separados de los cauces de agua, inclusive algunos con vallas perimetrales, con tejidos perimetrales, que un chico es imposible que salga, más allá de que, como también contestaba aquel doctor, hay una norma que establece la cantidad de docentes por niño, es decir, cada 7 niños en un jardín va un docente, en el primario 1 cada 10, y así va pasando el secundario. Digamos, las experiencias con los papás siempre es muy productiva porque ellos se quedan tranquilos, ¿sí? Y esa tranquilidad también se le transmite al niño. Claro. Entonces el chico disfruta de la actividad
desde otro punto de vista y con mayor seguridad. Y lo que también decía aquel doctor, es cierto, las actividades que realizan las escuelas tienen un fin pedagógico, ¿sí? No es una salida, porque sí, inclusive en nuestra escuela hemos hecho un campamento de inmersión en inglés y nos hemos ido a las sierras y se ha hecho un campamento netamente en inglés. Es un campamento donde es una actividad de vida y naturaleza, pero con la particularidad de tratarse en una lengua extranjera. Claro. Pero digamos, en ese sentido, volviendo al tema, los papás se quedan tranquilos por ese lado. Es más, los controles de los colectivos los realizan los papás. En algunas experiencias, si un coche no está en condiciones, no sale y esperamos que venga otro que esté en condiciones y tiene que presentar absolutamente todos los papeles como lo realizó el anterior. Tiene que estar en orden. Vamos activando un poco porque se nos acaba el tiempo. La legislación argentina, ¿es suficiente para contemplar todas las situaciones que se pueden dar en este tipo de excursiones de salida de los chicos de la escuela? Yo creo que no es lo ideal, pero tampoco es, digamos, lo deficiente. Lo básico está establecido y creo que dentro de lo básico está el control del transporte, que cumpla con la normativa, que está autorizado a funcionar, los certificados psicofísicos de los conductores, el seguro del transporte también. Se exige también que no se pueden hacer estas salidas sin presentar a DIPE el seguro de responsabilidad civil, ¿no es cierto?, con lo cual se asegura todo el contingente. Pero tenemos falencias que por ahí en otros sectores sí han sido suplidas, pero han sido suplidas a consecuencia de las malas experiencias. ¿Está? Acá, como estamos hablando de viajes de estudios propiamente dicho, existe un control riguroso muchas veces de la institución educativa que pone celos y son casos muy excepcionales en que puede llegar a salir algo mal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está la institución educativa que ha puesto celo, cuidado, como recién manifestó el profesor, se fija, ¿no es cierto?, que haya alambrados que separen a los chicos de los ríos, de las crecientes, etcétera. Pero habría que agregar algunas cosas más, por ejemplo, en el seguro de turismo estudiantil, por ejemplo, se exige los seguros médicos, cosa que acá en la resolución no salen los seguros médicos. Sí surge la existencia de una ficha médica, pero no un seguro médico para poder responder en caso de la contingencia médica. Ya no estamos hablando de seguro de responsabilidad civil. Bueno, sí, en el caso de los seguros médicos es responsabilidad de cada escuela, es decir, el docente que sale de la institución debe pedir justamente y debe contemplar tener un seguro médico que ante cualquier emergencia, cualquier cosa que haya, digamos, el médico pueda llegar al lugar, inclusive, como comentaba hace un rato, si el médico está en el lugar, mucho mejor. Pero si no, de que sea una cuestión muy rápida, de cualquier problema que haya, inclusive un golpe, una fiebre, que, digamos, se tenga rapidez en atender a esa persona. Bueno, me gustaría aclarar que también el sector privado ha suplantado muchas de estas deficiencias de la ley, ¿no? Las agencias de turismo en sus propuestas muchas veces suplen estas deficiencias de la ley lo contemplan, claro. Lo contemplan para hacer más atractivo el servicio, por lo menos las agencias. Bueno, ya vamos a hablar, vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Gracias a usted. Y le vamos a pedir a Jacobo que nos siga acompañando, porque con él tenemos otras dudas que sacar. Claro que sí. Muchas gracias, profesor, por haber estado aquí. Gracias. Pausa, ya regresamos aquí en Identidad Privada.